Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. El Brexit. Para entender las causas y consecuencias del Brexit, hay que comenzar explicando algunas cosas fundamentales. Estas son la Unión Europea como sistema, la motivación original de formarla y además el nacionalismo británico. Europa es un continente de pequeño territorio, donde por muchos años se han desarrollado muchas naciones, imperios, repúblicas a lo largo de la historia. La historia de la Unión Europea se fija con los primeros tratados de cooperación internacional, en particular el Tratado de Bruselas de 1948, paralelo al Tratado de Dunkerque de 1947. Ambos buscaban asegurar la defensa de los intereses de los países participantes. El antecedente más importante para comprender el Brexit es la Segunda Guerra Mundial. El conflicto militar más grande de la historia que tuvo como escenario al viejo continente duró 6 años y significó un trauma para los países que veían como algo imprescindible unirse más y, de manera conjunta, avanzar hacia un gobierno europeo. Para 1958 había 4 comunidades de estados europeos diferentes. Otros tratados tuvieron lugar, todos acercando a las comunidades hasta que finalmente en 2008 se oficializó con el Tratado de Lisboa. Gran Bretaña, que ingresó a la Unión Europea en 1973, siempre ha sido un poco diferente al resto de los países europeos. La principal razón es geográfica. El Canal de la Mancha es una frontera constante que ha desarrollado un proceso de identidad con el territorio de las islas del norte de Europa, que es bastante fuerte. Por otro lado, el trauma de la Guerra Mundial también fue muy distinto para los británicos. Las generaciones que vivieron el periodo de enfrentamiento fueron fuertemente marcadas y este sentimiento nacionalista que aflora en los ciudadanos británicos ha sido el que ha movilizado la creación de distintos partidos políticos de carácter nacionalista, que levantan banderas de independencia y autonomía. En relación a otros fenómenos similares, estos partidos buscan hacer Gran Bretaña great again. Pero volvamos al tema del Brexit. Al ser parte de la Unión Europea, el Reino Unido debía cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, el principio fundamental de la Unión Europea, que ha sido el libre tránsito, primero de bienes y después de personas. Esta determinación ha facilitado el desplazamiento de cientos de miles de refugiados de África y el Medio Oriente, que buscan en el viejo continente un lugar para huir de los flagelos de la guerra. I work, this is my British country. Until we let you lot come over. So what? So what Yes, is your so British what? country? So What? what? Yes, my So British what? country. Not You because ain't we British. black. Not You ain't because we. British. Yes, Are I you am. British? Yes, I am. You ain't I fucking am. British. Fuck off. La falta de una respuesta adecuada de la Unión Europea a dicho problema y la ardua campaña de personajes como Nigel Farage, abiertamente anti-inmigrante, reafirmaron su sentimiento aislacionista. Farage fundó el UKIP, Partido por la Independencia del Reino Unido, que a pesar de perder abrumadoramente en las pasadas elecciones generales del Reino Unido, obligó al primer ministro David Cameron a tener que convocar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Cameron propuso el referéndum durante su campaña como una estrategia política para restarles votos a UKIP. Su estrategia funcionó en ese momento.
El Partido Conservador se impuso ampliamente en las elecciones generales. Cameron, de esa forma, se dispuso a negociar con la Unión Europea nuevas condiciones en la relación entre Londres y Bruselas. David Cameron convocó el referéndum. Confiado y defendiendo la permanencia del Reino Unido, estaba convencido que con las nuevas concesiones de Bruselas tendría una victoria. Además, el apoyo a la opción de mantenerse era de la mayoría de los partidos políticos de Reino Unido. Solo 3 partidos hicieron campaña por el Brexit. Pese a todas las encuestas, el Brexit ganó. La generación de veteranos e hijos de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas posicionaron la idea de que la globalización y por tanto la idea de un gobierno continental significa una pérdida de soberanía y un embargo sin muchas retribuciones. Algunos de los planes y programas que el Reino Unido decidió dejar son la apertura de mercados y fronteras, derechos a vivienda y visa de ciudadano en más de 20 países, financiamiento en materias de investigación, eliminación de impuestos, el turismo, entre otros beneficios. Sin duda, luego del resultado, muchos británicos pro-Europa comenzaron a revelar y señalar cómo sería este panorama. El 3 de noviembre se conoció una resolución de la Justicia del Reino Unido, en la que se define que el Parlamento británico tendrá que revisar y votar la validez de la votación. El fallo obliga a la primera ministra, Theresa May, a pedir permiso a los diputados antes de dar luz verde al artículo 50, que inicia formalmente las negociaciones de Reino Unido para abandonar la Unión Europea. La definición sucede luego de que varios ciudadanos elevaran ante la justicia una petición de obligar al gobierno a convocar una votación antes de ejecutar el Brexit. En tanto, el Ejecutivo ha sostenido durante el proceso judicial que el referéndum del 23 de junio pasado, donde ganó la opción del Brexit, con un 51,9%, le otorga la legitimidad para gestionar la salida sin el permiso previo del Parlamento. El pueblo en democracia tomó una decisión. ¿Será la mejor? ¿Pero quiénes tomaron esta decisión? Al analizar los votos, nos damos cuenta de que pese a que Londres, la capital del Reino Unido, votó por mantenerse en la Unión Europea, fueron los habitantes de Inglaterra y Gales quienes votaron por alejarse de esta unión continental. Mientras tanto, las naciones de Irlanda del Norte y Escocia prefirieron quedarse en la Unión Europea. Si hacemos el análisis de las edades, nos encontramos con que sobre los 65 años de edad, el 59% de los votos fueron favorables a abandonar la Unión Europea, mientras que de los votos de 18 a 24 años, el 66% de los votantes preferían permanecer en la Unión Europea. El panorama es incierto. Gran Bretaña ha dado una decisión, pero parece ser que actualmente hay más gente arrepentida que feliz con el Brexit. Hay que esperar para ver cómo se siguen enfrentando las generaciones en relación a la Unión Europea y la isla de Gran Bretaña. Lo que podemos señalar hoy es que el Reino Unido ha dejado el grupo.